Bienvenida o bienvenido a este análisis. Hoy nos sumergimos en el Federal Register de Estados Unidos, la edición del lunes 22 de septiembre de 2025. Suena un poco denso, ¿verdad? Y bueno, a menudo lo es. Pero ahí es donde se publican las normas, los avisos, lo que mueve el gobierno federal. Totalmente. Es como el BOE de allí, pero a lo bestia. El diario oficial. Publican de todo. Regulaciones nuevas, propuestas, avisos. Es la ventana a la maquinaria administrativa. Y nuestra misión hoy es esa, ¿no? Navegar un poco por esta edición, sacar lo más relevante, sin tener que tragarse cientos de páginas. Vamos a ver qué se cuece por Washington. Pues sí, hay bastante movimiento, la verdad. Es una foto interesante de las prioridades y también de cómo funciona todo el proceso por dentro. Sí, yo. Ojo a esto, que parece que el IRS, la hacienda de allí, tiene una propuesta sobre las propinas. Una deducción fiscal nueva. Eso es una propuesta así. Quieren crear una deducción fiscal, pero, ojo, temporal. Solo para los años fiscales del 25 al 28. Para lo que llaman propinas cualificadas. La idea es poder deducir hasta $25,000 al año. 25.000, ¿eh? Suena bastante dinero. Pero, ¿quién podría aplicársela? ¿Hay condiciones? Claro, claro, siempre hay letra pequeña. A ver, lo primero, ese máximo de 25,000 se va reduciendo si ganas más de $150,000 al año, o 300,000 si haces la declaración conjunta. Y muy importante, solo vale para trabajos que ya recibían propinas habitualmente antes de que acabara 2024. Han publicado una lista enorme con códigos de ocupación, los SOC codes. ¿Y qué trabajos están en esa lista? Me imagino camareros, repartidores, lo típico, ¿no? Sí, esos y muchos más, ¿eh? Barmanes, cocineros también, peluqueros, taxistas, aparcacoches, guías turísticos, crupieres, vamos, un montón de gente del sector servicios. Y fíjate, la definición de propina en efectivo es amplia. Vale el dinero, claro, pero también cheques, tarjeta, pagos por móvil, hasta fichas de casino. Lo que no entran son pagos en especie como regalos o cosas así. Entendido. O sea, un respiro fiscal para mucha gente, pero con sus peros. Es el típico ejemplo de cómo una idea que parece sencilla, al final, pues se complica el regularla. ¿Y tanto? De hecho, el propio IRS está pidiendo comentarios sobre cómo encajar esto con otras normas que ya existen, como unas reglas sobre ciertos negocios de servicios. Es un puzzle, ¿sabes? Intentar que las piezas nuevas no descuadren el resto. Vale. Dejamos las propinas. Veo también otro ajuste económico, pero en el campo. Productores de patatas en Idaho y Oregón. Pagan un poquito más ahora. Sí, bueno, es un aumento muy pequeño en una tasa. La pagan los intermediarios, los que manejan las patatas bajo una orden de comercialización concreta. Sube de 0,002 a $0,003 por hundredweight, que son como 45 kilos. Empieza ya, en octubre. Parece muy poco dinero, ¿no? Realmente tiene impacto esto. Individualmente es mínimo, sí. Pero lo interesante aquí es el proceso que siguen. Por ley, la Regulatory Flexibility Act, tienen que analizar cómo afecta a las pequeñas empresas. Y concluyen que sí, que la mayoría de los productores y muchos de los intermediarios son pequeños negocios. Ah, mira. Es un recordatorio de que, incluso en cambios pequeños, tienen la obligación de pensar en los pequeños. Que al final, muchos poquitos pueden sumar una carga importante, ¿entiendes? Sí, sí, claro. Y siguiendo con tasas e impuestos, ¿qué pasa con los que importan bebidas alcohólicas? Parece que se cierran algunas reglas ahí. Correcto. Aquí lo que hacen es finalizar unas normas que eran temporales. Son sobre cómo los importadores pueden pedir reembolsos de impuestos gracias a una ley, la CBMA, que buscaba modernizar un poco los impuestos para bebidas artesanales. Básicamente confirman el sistema online que ya usaban, para que los productores de fuera asignen esos beneficios fiscales a los importadores de Estados Unidos. ¿Y cómo va ese sistema? ¿Funciona bien? ¿Es ágil? Pues usan una plataforma online, MyTTV, que está conectada con la de aduanas. El productor extranjero entra ahí, asigna el beneficio a un importador concreto y listo. Una cosa que aclaran ahora es importante. El productor tiene que haber fabricado la bebida. No vale solo con venderla. Y bueno, parece que va razonablemente bien.
Dicen que tramitan más del 77% de las solicitudes en 15 días. ¿No está mal? No, y también han ampliado plazos y respondido a dudas sobre la confidencialidad de datos de los productores. Vale, entendido. Modernización y claridad para ese sector. Cambiamos de tercio. Vamos a la seguridad, que siempre es un tema clave. Veo algo de la FAA, la Agencia de Aviación, sobre helicópteros y ventanas de evacuación. Uf, esto suena serio. Sí, es una propuesta de la FAA. Viene por una alerta de la agencia europea, la EASA. Afecta a un modelo concreto, el Airbus H160B, y solo a los que llevan una modificación específica, un STC que llaman. ¿Y cuál es el problema exactamente? ¿Qué pasaba con esas ventanas? Pues detectaron que unas tuercas del sistema para expulsar las ventanas en una emergencia se podían aflojar con la mano. No me digas. Imagínate el peligro, que en una evacuación de verdad la ventana no salga. Terrible. La propuesta lo que exige es cambiar o modificar esas ventanas para asegurar que el sistema funcione sí o sí. Luego, y aquí vemos otra vez el proceso en acción, ¿no? Abren un periodo para que la gente opine, comente. Exacto. Como siempre en Euru, plazo para comentarios públicos. Cualquiera puede entrar en la web regulations.gov, buscar el expediente, el docket y mandar su opinión. Ajá. Es un mecanismo de participación muy importante allí. Y también explican cómo pedir vías alternativas si alguien tiene otra solución igual de segura, los AMOCs. Vale. No solo seguridad en el aire, también en el agua, ¿verdad? La Guardia Costera. Zonas restringidas. Sí, hay dos avisos hoy. Uno es temporal, en Carolina del Norte, por un espectáculo aéreo. Ahí simplemente prohíben navegar en una zona concreta durante unas horas, si no tienes permiso. El otro es una propuesta para el río Ohio, cerca de Pittsburgh. Van a instalar unos cables aéreos. Y ahí proponen restringir el paso, pero sí permitirían navegar cuando paren los trabajos. Son medidas bastante rutinarias, imagino, pero necesarias para evitar accidentes. Correcto. Y fíjate, en ambos casos, además de los avisos normales a navegantes, mencionan algo interesante. Recuerdan que hay ayuda disponible para pequeñas empresas, bajo la ley SBRFA, para entender y cumplir estas normas temporales. Otro detalle para los pequeños negocios. Sí, es una constante. Y de la seguridad física saltamos a la financiera. Parece que se retrasa una norma gorda contra el blanqueo de capitales para asesores de inversión. ¿Por qué este retraso? Pues sí, la FinCEN, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, propone retrasar 2 años la entrada en vigor, del 1 de enero de 2026 al 1 de enero de 2028. Es la obligación para ciertos asesores de inversión de tener programas antiblanqueo y contra la financiación del terrorismo, el AMLCFT. Implica tener controles internos, reportar operaciones sospechosas. 2 años es bastante tiempo, ¿eh? ¿Qué razón dan? ¿Y qué impacto calculan? Pues presentan un análisis económico. Curioso. Calculan que el retraso ahorraría a los asesores unos 1.450 millones de dólares. Casi nada. Una pasta, sí, en costes de implementar todo eso. Pero, claro, la propia agencia reconoce la otra cara, y es que el sistema financiero sigue expuesto a esos riesgos de blanqueo 2 años más. Es el dilema de siempre. Coste económico ahora versus riesgo potencial más adelante. Exacto. Y es interesante que pensaron en una opción intermedia, retrasarlo solo para los pequeños asesores, pero la descartaron. Dicen que por el riesgo de crear agujeros que los malos podrían usar. Ya. Y porque sería un lío administrarlo. Esto te enseña cómo tienen que sopesar factores distintos y a veces tomar decisiones complicadas. Muy ilustrativo, sí. Cambiamos de nuevo. Medio ambiente. Veo que la EPA, la Agencia Ambiental, está revisando normas antiguas, una sobre estufas de leña y otra sobre fábricas de ladrillos y cerámica. Sí, son revisiones que tienen que hacer por ley, bajo la sección 610 de la RFA. Les obliga a mirar de vez en cuando si las normas viejas siguen siendo necesarias y cómo afectan, sobre todo a las pequeñas empresas. ¿Y qué han visto? ¿O qué buscan en estas revisiones? Bueno, la de las estufas de leña, una norma de 2015, ya la han terminado. Y la conclusión es interesante. Dicen que la norma sigue haciendo falta, sí, pero que es muy compleja. Y que quizás habría que darle una vuelta para que sea más fácil de cumplir para los pequeños fabricantes. Y más efectiva en la práctica. Para las de ladrillos y cerámica, también de 2015, la revisión acaba de empezar. Ahí están pidiendo opinión sobre si la regla sigue vigente, si es muy complicada, si se solapa con otras.
o si la tecnología o la economía del sector han cambiado mucho y la norma se ha quedado vieja. Es como pasar la ITV a la regulación. O sea, que la regulación no es algo fijo, ¿no? Se revisa, se adapta, o al menos se intenta. Ese es el espíritu de estas revisiones periódicas, sí, aunque los procesos a veces son, bueno, largos. Y hablando de procesos largos, veo un aviso sobre renovar la licencia de una central hidroeléctrica de bombeo bastante grande. Correcto. Es la FERCC, la comisión que regula la energía. Han empezado el proceso para decidir si renuevan la licencia del proyecto hidroeléctrico de Rocky Mountain. Es una central potente, 904 megavatios. Y el primer paso es lo que llaman scoping. Scoping. ¿Y eso qué es en cristiano? Pues básicamente es una fase de consulta inicial. Preguntan a todo el mundo, público, otras agencias, grupos ecologistas, la empresa, ¿qué temas ambientales creen que son los más importantes y que habría que estudiar a fondo antes de decidir si se renueva la licencia o no? Es un requisito de la Ley de Política Ambiental Nacional, la NEPA, esa ley que obliga a pensar en el impacto ambiental de los grandes proyectos. Ajá. Y aprovechan también para empezar a consultar sobre posibles efectos en patrimonio histórico. Y otra vez, la participación pública es clave aquí. Fundamental, explican muy bien cómo mandar comentarios online por los sistemas que tienen ellos, e-filing, e-comments, y cómo suscribirse para que te lleguen avisos. Buscan que el proceso sea lo más abierto posible. Todo esto nos está dando una imagen muy clara de cómo funciona este entramado. Hemos hablado de comentarios, de análisis de impacto, de leyes como la RFA, y al principio del Federal Register se menciona la Agenda Unificada. ¿Qué es ese exactamente? La Agenda Unificada es como el plan de trabajo regulatorio del gobierno. Se publica 2 veces al año. Ahí todas las agencias anuncian las normas que están preparando, las que están revisando, incluso las que piensan eliminar. Está online en reginfo.gov. ¿Y qué información trae esa agenda? ¿Para qué sirve? Pues para cada futura norma te dan un resumen, la base legal que tienen para hacerla, un calendario estimado, si creen que va a tener un impacto económico significativo, que son más de 100 millones al año, y se afecta a pequeñas empresas. Cada una tiene un número único, el RIN, para seguirle la pista. Es una herramienta de planificación, pero también de transparencia, pero saber qué viene. Y también mencionan órdenes ejecutivas, números como 1286 o 1492, son directrices del presidente. Exacto. Son órdenes directas de la Casa Blanca sobre cómo quiere que las agencias hagan las regulaciones. La 1286 y la 13563, por ejemplo, ponen mucho énfasis en el análisis coste-beneficio, en usar buena ciencia, en la participación pública. La 14192, que es más reciente, va más por la línea de la desregulación. Exige identificar normas a eliminar por cada una nueva, poner un presupuesto a los costes. Reflejan distintas filosofías sobre cuánto y cómo debe regular el gobierno. Entendido. O sea que el Federal Register no es solo el sitio donde se publican las normas finales y ya está. Es una ventana a todo el proceso. Los planes, los análisis, las consultas, las directrices políticas, todo el lío. Precisamente. Es el registro oficial de todo ese engranaje, desde que se propone algo hasta que es definitivo. Pasando por los comentarios, las correcciones, todo queda ahí registrado. Bueno, pues haciendo un poco de balance de lo que hemos visto hoy, en esta edición del 22 de septiembre de 2025, ¿qué sacamos en claro? Hemos tocado de todo. Impuestos a propinas, seguridad en helicópteros, tasas a patatas, normas ambientales. Pues nos quedamos, yo creo, con una imagen de la complejidad que tiene regular una sociedad moderna. Vemos cómo se intenta o se debería intentar equilibrar intereses que a menudo chocan, ¿no? Seguridad versus coste, medio ambiente versus desarrollo, grandes empresas versus pequeñas. Vemos también la importancia de los procedimientos, de que haya unas reglas del juego, de la participación pública, aunque a veces sea un poco farragoso, y de que las normas necesitan actualizarse, revisarse. Y la sensación de que esto es una maquinaria que no para nunca, ¿no? Totalmente. Es un flujo constante. Siempre hay algo moviéndose. Para terminar ya, ¿alguna reflexión final? ¿Algo que nos deje pensando después de esta inmersión en el mundo regulatorio? Pues quizá podríamos pensar en la escala de todo esto. Hoy solo hemos rascado la superficie de un día, uno. La agenda unificada que mencionábamos lista cientos y cientos de acciones regulatorias en marcha, en docenas de agencias.
¿Qué nos dice esta actividad regulatoria sin parar? Esta necesidad de proponer, finalizar, revisar, a veces quitar normas. Pues quizá nos dice mucho sobre los desafíos que le planteamos al gobierno en el siglo XXI. Le pedimos que intervenga en cosas cada vez más complejas, más cambiantes. Tecnología, finanzas globales, clima, salud. Y esta maquinaria regulatoria, con sus cosas buenas y malas, es la herramienta que tiene para intentar dar respuesta. La gran pregunta, claro, es si siempre lo hace de la forma más eficiente, más efectiva, o si a veces la propia maquinaria se convierte en parte del problema. Ahí lo dejo.